entonces ustedes tienen este libro. Se llaman Enseñanzas que transformaron el mundo. Y voy a estar sacando muchos de los temas de este libro. Y vamos a empezar con una que se llama Depravación Total. Y ese se encuentra en el capítulo 2 de este libro. Si ustedes quieren profundizarse un poquito más, este es el libro que estoy usando. Y ustedes también lo tuvieron si fueron a la conferencia. Me voy a tratar de acomodar con este control. Vamos a entrar entonces a unas doctrinas que se llaman las doctrinas de gracia. Y también por medio de esto vamos a estar mirando, nosotros empezamos con depravación total, vamos a seguir con elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Pero por hoy vamos a mirar solamente la depravación total o la inhabilidad total. ¿Y qué es lo que queremos decir por medio de eso? Pero antes vamos a tener que ver qué es lo que queremos decir con inhabilidad total. En el mundo cristiano hay dos maneras de pensar. Está la manera de pensar que le decimos que es un sinergismo, donde dos voluntades, en este caso el sinergismo dice de que la voluntad del ser humano o el libre albedrío es el que decide, juntamente con la libertad de Dios, es el que decide hacer y arrepentirse ante Jesús. Ese yo creo que sería la mayoría del mundo, de cómo piensa el mundo cristiano hoy en día. De que ellos piensan de que nosotros, por nuestra propia voluntad, tuvimos algo que hacer y Dios, mirando eso, lo que nosotros íbamos a hacer, respondió por medio de eso. Estoy diciendo lo que el otro lado está pensando, Florida. Ellos piensan de que estamos muertos, pero no completamente muertos, sino que estamos pretendiendo ser muertos, que todavía nosotros somos capaces de decidir y hacer cosas buenas dentro de nosotros mismos. Lo que yo quiero decir esta mañana es de que nosotros podemos ver a través de la Escritura, desde el principio, desde Génesis, de que hemos sido afectados por el pecado, de que no tenemos nada de bueno en nosotros, de que el pecado de Adán nos afectó a todos por igual. Por cuanto todos pecamos, estamos totalmente apartados de la gloria de Dios. No hay nada de bueno en nosotros. Pero este otro mundo dice de que nosotros podemos hacer todavía esa decisión. Pero vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de nuestro estado? Para poder llegar a un diagnóstico de nuestro ser, primero tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Podemos empezar como el texto donde empezamos, lo vamos a volver a tocar, pero me gustaría empezar desde el principio de Génesis. Nuestro hermano Raúl ya nos dio los primeros 5 capítulos y pudimos ver de que en verdad fuimos afectados desde ahí. Y podemos ver que se acuerda cuando Dios le dijo, vamos a poner un fruto, y de este fruto ustedes no lo pueden tocar, no pueden comer. ¿Y se acuerda lo que pasó? ¿Se acuerda de que ellos desobedecieron? La mujer desobedeció, fue engañada y le dijo que comiera de ese fruto. Dios les había dicho, no coman de ese fruto porque el día que coman van a morir. Pero Dios estaba hablando de una muerte espiritual, no literal. Entonces cuando ellos comen de este fruto, se dan cuenta de entre el bien y el mal y se dan cuenta de que están desnudos. El pecado había entrado a la tierra.
El pecado nos había infectado a todos, donde ya podíamos ver entre el bien y el mal. Y desde entonces podemos ver de que ese pecado está en nosotros. Ese pecado está en nosotros. Y después lo empezamos a ver ahí en el capítulo 3 de Génesis. Nos dice el capítulo 3:3, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Y luego seguimos brincando el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miramos entonces ahí el pecado empieza a afectar y nos queremos esconder de un Dios santo y nos queremos esconder de Él. Queremos esconder nuestro pecado, no queremos venir a la luz. Y de ahí empezamos, si nos vamos al capítulo 6 de Génesis 6:5, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón eran solo hacer siempre el mal. ¿Notan lo que dice? Y toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Ya ese corazón se había infectado con el pecado de que todo lo que ellos pueden hacer es continuar hacer el mal. Miramos ahí entonces en el versículo 8 del mismo capítulo de Génesis. Versículo 8 nos dice algo bien interesante. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esa palabra gracia está fuera de la categoría de justicia. Esa palabra gracia es un regalo inmerecido que nosotros no lo podemos demandar, no lo podemos pedir de parte de Dios, porque por sí mismo es un regalo dado por Dios, no por los hombres, es dado por Dios. No es que Adán haya sido algo por sí mismo, no es que Adán haya buscado, Noé haya buscado a Dios, sino que dice que Dios le dio gracia. Entonces podemos ver de que todos hemos sido afectados. Todos descendemos de Adán y Eva. Entonces todos hemos sido afectados. Todos hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué este otro lado de pensamiento en el mundo de la cristiandad piensa que nosotros todavía tenemos ese libre albedrío? ¿Por qué pensamos que tenemos esa decisión por nosotros mismos si acabamos de leer que el corazón antes de ser regenerado es el continuo hacer el mal? Vamos a tener que investigarlo más a fondo. El salmista nos dice en el Salmo 51, en el Salmo 51:5, nos dice: yo nací en iniquidad y en pecado me ha concebido mi madre. El salmista lo está diciendo: yo soy pecador desde aún cuando yo nací. Ahora yo todavía estoy experimentando eso, tengo 3 niños. Entonces podemos ver la maldad que reside, el pecado que reside en nuestros hijos. He notado algo bien interesante, que nosotros no le tenemos que enseñar a hacer lo malo. Él por sí mismo lo sabe hacer. Él por sí mismo sabe hacer travesuras. Él por sí mismo sabe agarrar lo que no es suyo. Él por sí mismo trata de esconder su pecado y decir: yo no lo hice, a pesar de que nosotros lo miramos. Eso es algo natural para ellos, es su naturaleza. El profeta Jeremías, en Jeremías 13:23 nos dice: ¿puede el negro o el etíope mudar su piel? ¿O pues se puede cambiar? ¿O el leopardo acaso puede cambiar sus manchas? Si ustedes, dice, así ustedes,
¿podrán hacer el bien estado acostumbrados a hacer el mal? No podemos hacer el bien. Déjenme dar una ilustración. Si ponemos un león y le ponemos un cabrito, le ponemos un cabrito y está un león, y luego le ponemos una canasta de frutas, ¿por cuál ustedes creen que se va a inclinar? Por su naturaleza. Él va a ir por la carne, esa es su naturaleza de él. No lo podemos inclinar a que vaya a la charola de frutas, porque su naturaleza le dicta hacer a su naturaleza, actuar de acuerdo a lo que es. Así nosotros también lo que está diciendo Jeremías. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes, ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El salmista también nos dice en el Salmo 58:3 nos dice: desde la matriz está desviada los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces miramos de que este pecado en verdad que nos ha afectado desde el principio. Entonces vamos a ver ahora lo que nos dice Romanos Romanos 3. Romanos 3:23. Que en verdad lo podemos, yo creo, leer desde el versículo 9. Y yo creo que de ahí vamos a empezar. Del versículo 9. Romanos 3, del 9 en adelante, vamos a la lectura. Y dice así: entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado, tanto judíos como griegos están bajo pecado. Este término que Pablo aquí usa, dice tanto judíos como griegos, quiere decir todo el mundo. ¿Se acuerdan que en ese tiempo solamente había judíos y todos los demás eran gentiles? Entonces está diciendo, porque ya hemos denunciado que todo el mundo está bajo el pecado. Y luego dice, versículo 10, como está escrito, no hay ni aún uno, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Déjenme preguntarles, ¿cuántos hemos sido afectados por medio del pecado? Todos. ¿Cuántos pueden hacer el bien? Nadie. Es más, mire lo que dice el versículo 13. Sepulcro abiertos en su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Esto no es algo nuevo. Esto lo está citando, el apóstol Pablo está citando Salmos 51 y Salmos 58. Y lo vamos a leer porque algunos hermanos piensan de que esta doctrina es algo nuevo. Pero esta doctrina viene, como estamos viendo, desde el principio. En Salmos 51,
Salmo 51 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y luego si nos brincamos ahí al 58, Salmo 58, dice: ¿hablan ustedes en verdad justicia o poderosos? ¿Juzgan rectamente, hijos de hombres? No, pues el corazón comete iniquidad, la violencia de sus manos repentan en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpientes, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, ni siquiera el más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor. Es por eso que Pablo usa estos pasajes para decir cómo estamos nosotros o cómo estábamos antes de ser regenerados. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si uno notó que el pecado nos ha afectado en todo, nos ha afectado nuestro pensamiento, nos ha afectado nuestro modo de hablar, nos ha afectado en todo nuestro ser. Por eso es que Santiago 3 también lo hace bien claro. En Santiago, vamos a Santiago. Santiago capítulo 3 nos dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán a un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuerza de viento, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es fuego en el mundo de la iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Santiago nos está diciendo, aún cuando ya hemos nacido de nuevo, aún ahí tenemos que todavía pelear con esta lengua. Todavía tenemos que pelear ardientemente para, de ciertamente, parar este pecado o este antiguo cuerpo que todavía reside en nosotros, que todavía nosotros le llamamos el chicle, que se quedó, el residuo que se quedó del pecado del viejo hombre, todavía reside en nosotros. Y luego si seguimos leyendo, vamos a Romanos 3. Dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha sido manifestada, confirmada por la ley a los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzamos la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente
por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que sean justos y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O Dios es Dios solamente de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de fe a los circuncisos, por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulas entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces ahí, en Romanos 3, nos da la totalidad del hombre. Esa es la condición del hombre antes de que nosotros podamos ser regenerados. Entonces regresamos a la pregunta que hice. ¿Cómo es que nuestros hermanos entonces dicen que nosotros todavía tenemos ese libre albedrío? Es que por donde quiera que nosotros vayamos, siempre somos recompensados por algo que hacemos, ¿verdad? Si hacemos un trabajo, siempre nos dan una recompensa. Si hacemos un buen trabajo en nuestro trabajo, nos dan una recompensa. Entonces, ¿cómo es que ellos o nosotros pensamos que todavía podemos decidir o inclinarnos a hacer lo bueno? O a lo mejor tú estás pensando, pero mi vecino no cree en Dios y él es una buena persona. Claro, en su moralidad ellos saben hacer todavía cosas buenas. No estamos diciendo que un hombre que está completamente depravado, no estamos diciendo que esta persona no pueda hacer buenas cosas por sí mismo. Estamos diciendo que lo que ellos espiritualmente saben hacer es el continuo hacer el mal. Ahora vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque las cosas se disciernen espiritualmente. Entonces, aunque el hombre en su estado natural, ¿qué dice? En su estado natural, él no puede discernir las cosas espirituales. Dice, porque las cosas se disciernen espiritualmente, en el espíritu. Por eso es que algunas veces nosotros podemos ir y llevar el evangelio, pero la gente puede estar, un grupo de gente, pero ellos pueden estar escuchando. Y como dice, me gustó lo que dijo Michelle Sugia, él dice que para cuando nosotros vamos a evangelizar es como si una gallina estuviera viendo la televisión. Lo que entiende la gallina es lo que él puede entender, en su capacidad. Así también cuando nosotros vamos a hablar de cosas de espirituales a la gente de afuera, ellos se quedan como, ¿qué me estás hablando? Es una locura. No es hasta que el Espíritu Santo viene y regenera a la persona para que ellos puedan entender. Entonces primero miramos que para la gente es algo, una locura. Es algo loco. Segunda de Corintios, seguimos mirando el estado del hombre. Segunda de Corintios 4:3 nos dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado.
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces miramos de que el enemigo, el Dios de este mundo, ha cegado sus mentes. Estamos muertos, antes de que seamos regenerados pensamos que esto es locura, estábamos ciegos o están ciegos. Y todavía no se acaba. Uno más, vamos a ver uno más. Vamos a Efesios 4, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no andan así como andaban también los gentiles, o como antes andábamos, en la vanidad de sus mentes. Versículo 18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Están entenebrecidos, ellos no pueden hacer nada. Miramos de que si Dios no hace algo en nosotros, nuestra inclinación siempre va a ser para hacer el mal. Y no es que yo diga, no estoy diciendo de que no tenemos un libre albedrío. En nuestro libre albedrío se encuentra, como hemos dicho, está arraigada, está afectada nuestra inclinación. Si es que le quiere decir que tiene un libre albedrío, es el continuo hacer el mal. Esa es su inclinación. No hay otra. Al menos de que pase algo en nosotros. Al menos como dice Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Pero las cosas que está diciendo ahí, él dice, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra que se usa ahí es metamorfosis. Es lo que quiere decir, ¿se acuerda cuando una mariposa empieza su vida? Empieza por medio de ese gusano. Pero empieza un cambio cuando se mete a su cajún o a esa cosa. Y sale algo nuevo, totalmente diferente a lo anterior. Eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que nosotros, Dios hace por medio de su Espíritu cuando Él dice, de modo que si ustedes están ahora en Cristo, ya son nuevas criaturas. Ya son nueva creación. Su inclinación ya no es de hacer el mal, sino que ahora con ustedes hay ese libre albedrío para decidir si hacer pecado o no. Vamos a ver entonces, seguir viendo el diagnóstico del ser humano. Como miramos entonces, estamos muertos, como nos dice Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Él les dio vida a ustedes estando muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Él nos dio vida. Miramos en Romanos 6 que antes éramos esclavos. Solamente hay dos grupos. ¿Eres grupo del esclavo al pecado o eres grupo del esclavo a la justicia? Pero no hay uno intermedio. Solamente hay dos grupos. O eres esclavo al pecado o eres esclavo a la justicia. Y eso es lo que nos dice claramente ahí en Romanos. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o la obediencia para la justicia? Ahí Pablo nos hace bien claros.
No hay tres grupos, hay solamente dos grupos. Ahora, ya que ya Dios nos ha regenerado, ahora nosotros también todavía sigue siendo esclavos, pero somos esclavos de la justicia. Podemos ver también que antes de que seamos regenerados, somos rebeldes. Éramos rebeldes. Es lo que leemos ahí en Romanos 8. Romanos 8, 5 al 8 nos dice: porque los que viven conforme a la carne, esta es la naturaleza, esta es su naturaleza, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni quiere ni puede hacerlo. Nota que dice que no quiere, pero ni puede hacerlo. Versículo 8 dice: ¿y los que están bajo la carne pueden agradar a Dios? Los que están en la carne, los que son esclavos, no pueden agradar a Dios. Estamos fritos sin Él. Estamos perdidos si Dios no hubiera actuado, si Dios no hubiera mostrado gracia como lo mostró con Noé. Estuviéramos fritos. Y ese es el estado de toda persona allá afuera antes de que sea regenerada. Esa es la situación. Tú eres enemigo de Dios, tu mente está entervecida, todo lo que estamos hablando se te hace locura. Porque eres esclavo, porque estás muerto, porque no se puede discernir. Déjame darle una ilustración. Y esta ilustración se la tengo que pedir prestado a nuestro hermano Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon lo dice así. Dice: ¿te imaginas si una madre tiene a su bebé en sus brazos y nosotros le damos un cuchillo y le decimos: apuñala a tu hijo? Apuñalo. ¿Qué va a hacer la madre? No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Por su naturaleza de madre le impide actuar de esa manera. De la misma manera podemos ver con esto. Le queremos decir a la gente: arrepiéntate, arrepiéntate. Pero su propia naturaleza les dice: no puedo. No quiero hacerlo. No puedo agradar a Dios. Su naturaleza siempre está inclinada a hacer el pecado. A lo que me viene al siguiente punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se requiere para que un pecador sea salvo? Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 30. Dice: entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua, al cual el Señor, Dios de Israel. Pues el rey de sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no había podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no habían santificado el número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaban el decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos la habían celebrado como estaba escrito.
Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y sus príncipes, conforme al mandato del rey, diciendo: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado en la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objetos de horror, como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, el que ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, para que su ardiente y su ira se aparte de ustedes. Porque si vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijas hallarán compasión delante de los que llevan cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y Él no aparta su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces ahí miramos dos grupos, que unos que se burlaron, se estaban burlando de las personas, de los que estaban llevando esos correos. Pero notamos que en el versículo dice que algún grupo realmente creyó. En el versículo 13 dice: el mes segundo se reunieron mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en una asamblea muy grande. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén, y también quitaron los altares de incienso y los arrojaron al torrento del Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas avergonzados se santificaron y trajeron un holocausto a la casa del Señor. Pero notamos que en el versículo 12 dice: también Judá estuvo la mano de Dios para darles un corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron. ¿Quién es el que puso el deseo en ellos? Fue Dios quien puso el deseo en el corazón de ellos. Es Dios el que empieza la salvación y es Dios quien termina la salvación. Por eso el salmista dice: la salvación es totalmente del Señor. Lo que nosotros estamos diciendo en esta doctrina de la depravación total, nosotros estamos diciendo que esto depende todo de Dios. Es Dios quien inicia y es Dios quien termina. Es Dios quien habla y es Dios quien nos atrae a sí mismo. Es Dios el que hace todo. Si miramos entonces que nuestro corazón ha sido afectado y que Dios tiene que hacer algo en nosotros, es por eso que en Ezequiel, si vamos a Ezequiel, nos dice de que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener un corazón nuevo. Ezequiel 36. Vamos a empezar del 25, dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de toda inmundicia, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, para que una persona sea salva, tiene que tener un nuevo corazón, tiene que nacer de nuevo. Dios tiene que atraerlo para darles vida. Y eso es exactamente
lo que encontramos en Juan 3. ¿Se acuerdan lo que le estaba diciendo a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder ser salvos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo corazón te hace una nueva criatura. Ese nuevo corazón te dicta ahora lo que tú puedes hacer y cómo agradar a Dios. Tenemos que tener entonces una transformación total, un corazón nuevo. ¿Se imaginan que aquí hubiera un cardiólogo, ¿verdad? Dice, yo soy un cardiólogo. Y después de haber escucharte de que tengo un corazón de piedra, me voy a hacer mi propia, una cirugía de corazón abierto. Porque después de todo yo tengo la habilidad, yo soy un cardiólogo, yo sé cómo, yo soy el mejor cardiólogo de este valle. Yo me puedo hacer esa misma operación. Eso es lo que nuestros hermanos allá afuera están diciendo. Que ellos mismos se pueden quitar este corazón de piedra y pueden ellos mismos poner ese corazón recto y justo para agradar a Dios. ¿Eso es lo que nos dice la palabra de Dios? No. La palabra de Dios dice que Él nos va a poner un corazón nuevo para que podamos caminar en sus estatutos. Y porque podamos agradar y andar en obediencia. Pero es Dios el que pone ese corazón de carne en nuestro ser. Es Dios el que hace todo eso. No podemos hacer nada con nosotros mismos. Si estuviera por mi propia libre albedrío, estuviera inclinado a hacer el pecado. Esa era mi naturaleza. Esa era la naturaleza de cada uno de nosotros. Hasta que la regeneración viene y te da vida y te dice, Eva, salte de ahí. Antonia, salte de ahí. Leo, salte de ahí. Así como cuando Lázaro, ¿se acuerda que Lázaro estaba muerto, completamente muerto? Jesús viene y le dice, Lázaro, sal de ahí. ¿Quién le da vida? Es Jesús quien le da vida. Así con nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Nuestra mente está entenebrecida, estamos ciegos, pero es Dios, es Jesús quien nos llama y nos dice, vente para acá, y nos da vida. Si fuera por nosotros estuviéramos rumbo al infierno. Es por eso que me llama mucho la atención y nos gusta usar ese folleto que dice, ¿qué tiene que hacer para ir al infierno? Nada. Todos estamos desviados. Todos íbamos directo al infierno. Si empezamos a diagnosticar el estado del ser humano, nos damos cuenta que nosotros estamos completamente sin ninguna habilidad para escoger el bien. Estamos esclavos al pecado. La regeneración tiene que venir después para que nosotros podamos tener fe en aquel que lo pagó todo. Miramos entonces un llamamiento eficaz. Bueno, antes de que me olvide, para nosotros la regeneración viene antes que la fe. ¿Cómo alguien que está muerto, alguien que tiene la mente entenebrecida, puede tener fe? No puede tener fe. Tiene que nacer de nuevo para que pueda discernir las cosas espirituales. Entonces, después de que la persona o el nuevo nacimiento, veamos en Juan 3, entonces viene este llamamiento eficaz. Mire lo que nos dice Juan 10. Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso mi Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
Déjenme hacerle otra pregunta. En las 99 ovejas que Jesús dejó, ¿fue la única oveja que regresó a buscar a Jesús? No. Él fue a buscar esa oveja. Él fue el que inició el buscar a esa oveja. Él fue el que inició para buscarte a ti. Él fue el que buscó y inició para buscar a nosotros, para buscarme a mí. Él fue el que inició. Yo no. Podemos ver entonces que nuestro libre albedrío queda por el suelo. No sirve. Desde entonces ahora usted más que nunca va a empezar a mirar esta doctrina por todas las páginas de la Escritura. Lucas 10. Lucas 10, 21. Mire lo que dice. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas al sabio y al inteligente y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuántas personas pueden mirar a Jesús, pueden conocer a Dios? Solamente las personas, dice, que el Hijo se los quiera revelar. Volviéndose hacia sus discípulos, les dijo: apártate, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Déjenme, estábamos estudiando y vamos a regresar, yo creo, para cuando regrese yo a los miércoles. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Pero en el libro de los Hechos encontramos algo bien interesante. Encontramos exactamente esta doctrina. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba buscando a Dios? Entonces, ¿cómo a veces nosotros nos atrevemos a decir o escuchamos a ciertos hermanos: yo busqué a Dios? Ahora, yo lo entiendo, claro, yo lo entiendo lo que me está diciendo. Pero estoy hablando de la doctrina que dice: yo busqué a Dios. Como si una mañana de repente yo me desperté y dije: hoy voy a buscar mi salvación. No se puede. Puedo buscar tranquilidad, puedo buscar diversión, puedo buscar lo que sea, menos la salvación. No lo busco. Encontramos también un relato ahí cuando Pablo va a Filipos y se acuerda que va y busca las sinagogas, pero no hay ninguna sinagoga, sino que se va al río y encuentra un grupo de mujeres. ¿Se acuerdan? Y este grupo de mujeres que estaba ahí dice que escucharon a Pablo atentamente. O sea, me imagino que no pueden ser más de 10 personas, entonces tiene que ser menos de 10, pero son 10 mujeres. Y de todas esas mujeres, solamente uno creyó. Pero es interesante porque Lucas no nos quiere dejar a ciegas, sino que él dice algo bien interesante y nos deja ahí plasmado a través de la palabra de Dios en Hechos 16:14. Y nos dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Si notan que es Dios por medio del bisturí que viene y nos quita este corazón
Y Él es el que pone ese corazón, para que nosotros podamos entender. Él fue el que abrió el corazón de ella. Él fue el que inició el llamamiento a Pablo. Porque Pablo estaba directo a la destrucción de la iglesia. Pero también podemos ver, por medio de esa doctrina, cómo es que esta doctrina envuelve a nuestro trino Dios. Envuelve a nuestro trino Dios y podemos mirar cómo Él está involucrado íntimamente en nuestra salvación. Primero podemos ver que el Padre es el que atrae al hombre, es el que atrae al ser humano para que se pueda arrepentir. Jesús es el que está intercediendo por aquel grupo de personas por el cual ha derramado su sangre. El Espíritu es el que da vida, como lo leímos en Juan 6, 60 al 65. Dice que el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu que da vida. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Miramos entonces que es el Padre que los atrae, es el Hijo que muere por ellos y es el Espíritu Santo que da vida. O sea, es una armonía en el trino Dios, en el cual hemos creído. Pero regresemos tantito, por un poco, a las enseñanzas de nuestros otros hermanos. En la enseñanza de nuestros otros hermanos dicen de que todo se pudo haber logrado, pero la decisión del ser humano lo frustró a Jesús. Ellos miran a un Jesús frustrado porque dicen, este cabezón no se quiere arrepentir, porque no puedo hacer nada, porque todo está a merced de este ser humano que está corrompido. Pero yo no puedo hacer nada porque yo no puedo violar su libre albedrío. Por favor, es Dios el que te da vida. Cuando Dios da una orden para tu arresto, no es aquel, como hemos escuchado, que Dios o que Jesús es un caballero. Jesús es un caballero que no puede entrar a tu puerta, a tu corazón, al menos de que tú lo abras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios da una orden para tu arresto, es el mismo squad que viene y tira las puertas de tu casa y entra y te da vida. Es Dios el que te da vida. No somos nosotros. No hay nada, como pudimos ver, de que no hay nada en nosotros que podamos hacer para demandar ese regalo de parte de Dios. Por eso a veces me da tristeza, en verdad, cuando un predicador enseña a un Jesús débil, a un Jesús que no puede hacer nada porque está a la merced tuya, porque está a la merced del pecador. Hacen a un Jesús débil, hacen un Jesús que está ahí, por favor, déjame entrar a tu corazón. Hacen a un Jesús pequeño. Cuando Pablo dice, tú eres el barro, el lodo. ¿Cómo te atreves tú a decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Cómo nos causa risa? Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo cómo es que yo, el barro, me rebelo en contra del Creador, del Supremo, del Altísimo? El que nos creó, el que con una simple palabra nos aniquila a todos. Pero de acuerdo a esta enseñanza de nuestros hermanos de afuera, los sinergistas, dicen,
pero es que Dios tiene que dar la oportunidad. Dios tiene que abrir el corazón. Es más, usan Apocalipsis para decir que Dios es el que está tocando a la puerta de tu corazón. Pero si ustedes notan, ese texto no dice que está tocando a la puerta de tu corazón. Él dice que está a la puerta y está tocando. Totalmente, completamente diferente o ¿cómo dice? Es extraño al tema de salvación. En ese texto no se está hablando de la salvación, se está hablando de las iglesias. Yo creo que Raúl va a tocar ese texto y él nos va a explicar con más acerca. Entonces podemos ver de que toda persona que se quiera arrepentir de sus pecados puede encontrar un perfecto Salvador. Puede encontrar a un Dios perfecto, a un Jesús perfecto que está intercediendo por todo aquel que se quiera arrepentir de sus pecados. Como hemos mirado, todos hemos sido afectados por el pecado. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de ellos. Arrepentirnos y decir, me arrepiento porque reconozco que tú eres el que pagaste todo. Y al final, en Timoteo nos dice que al fin del tiempo toda rodilla se va a doblegar ante Jesús y todos van a confesar de que Jesús es el Señor. Pero ya va a ser demasiado tarde. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo para doblar rodillas y pedir perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, por todos nuestros pecados. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has completado. Te damos gracias, Señor, porque ahora realmente podemos decir que somos tus amigos. Porque ahora realmente podemos decir que somos tus hijos.